Bienvenidos a La Chirinola, el programa podcast donde hablamos, opinamos y analizamos sobre las noticias, la política y la historia que acontecieron en esta semana. Y para acompañarme a analizar, opinar y hablar sobre los temas de esta semana, me acompaña mi gran amigo Fernando Villarreal. Querido hermano, dichoso de ser viernes, ¿no? Así es, los viernes de noticias. Híjola, oye, qué buena semana, ¿no? Pues La semana pasada estuvo no tan movida, pero ahora con noticias internacionales, nacionales, locales, muy complicadas. bastante lacerantes, Muy tristes. tristes. Muchas veces este tema de poder hablar de los temas noticiosos es complicado por la naturaleza de que las noticias desgraciadamente a veces son muy tristes, Sí, pero se tienen que visibilizar. sí. Es importante la visibilización. Oye, yo creo que en todos los foros, en cuanto a la CELAC, Naciones Unidas, todos los foros internacionales, la agenda política se rige sobre el tema migratorio, ¿no? Sí, definitivamente no existe otro vínculo que una más allá a los países que el tema migratorio, más allá del tema económico. Y Estados Unidos se posiciona en el país a nivel mundial con más tema de migración. Sí, es el país que naturalmente ha recibido desde tiempos pues desde muy atrás, Sí. porque siempre ha sido Desde la colonia. la cobija para todos aquellos que quieran llegar a cumplir el sueño americano. Así es, así es. Y y fíjate que analizando, bueno, Estados Unidos tiene que 400, casi 400 millones de habitantes, más del 35% será eh, de otros países, Pues sí, ya es una sociedad multicultural porque tienen de todos los si no es países, que ¿no? más. Desde la colonia, imagínate todas las personas que escaparon durante la Primera Guerra, la Segunda Sí. Guerra. Después de los estadounidenses, ¿cuál será la comunidad más fuerte? La latina, en general, global. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nos despertamos hace escasos 3 días con una... No nos despertamos, bueno, porque lamentablemente ocurrieron unos hechos muy complicados, muy lamentables en una de las fronteras más importantes de México, que es Ciudad Juárez, la segunda más importante del país y con un cruce fronterizo en cuanto al tema de rama económica, cultural, política, pues bueno, muy importante, ¿no? No sé, así denominada el Paso del Norte. Nos encontramos con que en la noche suscita un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en donde había aproximadamente más de 70, 80 personas, donde las tenían, no podemos decirlos detenidas, pero sí aseguradas dentro de las instalaciones de migración para su legal procedencia y repatriarlos a sus lugares de orígenes. Pues está el incendio, ahorita están en una cierta de investigaciones para ver cuáles son las determinaciones que integra la fiscalía en diferentes carpetas para deducir tanto responsabilidades jurídicas, administrativas y las que conlleven, ¿no? Pero lamentablemente en ese incendio murieron hasta ahorita 40 personas y 29 lesionados. Y de esos 29 lesionados, pues hay unos en estados muy graves y con lesiones considerables. De estos 40 personas que fallecieron, el preámbulo es que la mayoría son de originalidad de guatemalteca, Así es. salvadoreña, un colombiano creo y otros venezolanos. Pero dadas las circunstancias no es el hecho simplemente de lo lacerante, como abriste bien el programa, de lo que pasó con la defunción de estos hermanos migrantes. Bueno, no quisiéramos decirle migrantes, ¿no? Pero estos hermanos de otros compatriotas de otros países y de cómo llegan, hace cuánto tenían asentados ahí, porque Juárez ha sido ya de 2 años para acá una fuente de establecimiento donde muchos migrantes han llegado a posicionarse. Y recordarás desde la época, inclusive cuando estaba Donald Trump, hubo una ola de cubanos primero que se sentaron en Ciudad Juárez, después una ola grande de haitianos, una ola grande de venezolanos, pero ahora lamentablemente estos los que menos eran ni haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, eran guatemaltecos y salvadoreños.
que a ciencias ciertas las políticas internacionales de Estados Unidos en cuanto al ingreso, entre comillas, legal, para darles la oportunidad de ir a conquistar su sueño americano, pues son muy diferentes al colombiano, al cubano, al haitiano, al venezolano. No sé si te fijarás, hace unos meses sobre el bordo del río Bravo se asentaron más de, yo creo, era 200, 300 venezolanos, que a sus condiciones ellos, el gobierno federal, junto con el gobierno del estado, implementaron algunos albergues para asentarlos, para hacerlos a un lado. El gobierno municipal los hizo a un lado del bordo por ciertas consideraciones y porque pues también molestias, inclusive en la misma ciudadanía juarense. Pero el 8 de lo que suscitó hace 2, 3 días con esta defunción, te abre una política internacional de cuidado en cuanto al tema migratorio. 2, en qué condiciones estaban directamente cada uno de estos migrantes. El 3, un tema político y un tema de relaciones internacionales muy problemático. Así es, pues bastante triste la situación y la noticia con la que nos despertamos. La verdad es que creo que hay mucho de dónde analizar sobre este tema porque implica a todas las estructuras gubernamentales, implica políticas públicas que se han implementado de todos los niveles, ¿eh? Así es, para poder abrir, y política internacional, porque no solamente es una culpa de México, es una culpa también de Estados Unidos. Sí, saber su origen. Y el poder tener los elementos reales de la situación, dónde estaban, cómo estaban confinados, quién era el encargado, por qué había seguridad privada. Hay demasiadas interrogantes dentro del tema, ¿no? Y me gustaría partir con este tema que muy bien lo has explicado sobre el primer cuestionamiento que yo haría a la federación es ¿cómo permites que transiten libremente por el país a través de una política pública, a través de las caravanas migrantes, que fue como una problemática pública que se suscitó en el sur del país? Y luego dijeron, no, abran las fronteras porque... Sí. Y permite, bueno, en ese momento... ¿No se te hace a ti justo el abrir la frontera o bajo ciertos parámetros? ¿En qué casos sí, en casos no? No, claro, yo estoy de acuerdo en que tenemos libre tránsito como seres humanos en la tierra. Obviamente hay ciertas reglas, pero la política pública establecida que el gobierno de México estableció fue, abran las fronteras, pero no podemos abrir fronteras sin generar condiciones para ellos. Y no digo con esto ni que les den trabajo, ni que les den... No. O sea, a lo que me refiero es, ¿cómo permites? Obviamente la consecuencia al llegar a Estados Unidos, que es mucho más difícil cruzar esa frontera, no vas a tener las condiciones para poder otorgarles una vida digna, incluso derechos humanos. Hemos visto estos asentamientos que han sufrido las inclemencias del clima que no son nada favorables en Ciudad Juárez. Acabamos de pasar un invierno durísimo. No, y perdón, y conforme van avanzando, pues no es lo mismo el sureste mexicano al centro del país, al norte del país, en cualquier época del año. Así es. Y el hecho de que pues estas personas para poder sobrevivir, los hermanos migrantes, pues tengan que estar en los cruceros pidiendo dinero para poder conseguir un poco de comida. Esa fue la determinación de mandarlos al Instituto Nacional de Migración. Y exactamente esa fue esa consecuencia. Porque no les otorgas un derecho humano al trabajo, no les otorgas un derecho humano donde, bueno, pueden llegar a sentarse para poder intentar cruzar legal o ilegalmente a Estados Unidos, que normalmente ellos iban a cruzar de forma ilegal. Y al cerrar la frontera en Estados Unidos, sobre todo con un estado como Texas, que es republicano a muerte, anti-inmigrantes como nunca en la historia, y el tener cerrada esa posibilidad de poder cruzar, pues te genera también en México la necesidad de generar políticas públicas. Deja tú que trabajen o que generen dinero para tener derechos humanos. Sí, totalmente de acuerdo. Condiciones. Totalmente. Bueno, yo creo que, ¿qué te parece si analizamos desde el punto de vista internacional? Sí, claro. Y luego ya lo vamos aterrizando a la desgracia. ¿Te parece? Oye, primero que nada, bueno, yo siento que el gobierno de México y más por la política izquierda que ha tenido el presidente López Obrador, la autodeterminación de los pueblos, la hermandad principalmente con la comunidad latinoamericana y sobre todo centroamericana e inclusive sudamericana, pero
toda esta ola que venía con ese desgaste político desde Donald Trump, que le exigía sobre el tema del muro y que le exigía al gobierno de México que cerrara las fronteras, si no las consecuencias las iba a llevar el gobierno de México, pues bueno, fue una llave que el mismo presidente Andrés Manuel cerró en cuanto a la libre traspaso, ¿no? Del tema de personas de otros países ingresando aquí a México. Pero si te fijas, viene trabajando una política internacional el presidente y el gobierno, no voy a decir presidente, el gobierno de México, con brazos abiertos, con Bukele, con brazos abiertos desde Nicaragua, con Ortega. con Ortega, con brazos abiertos Honduras, con el nuevo presidente de Guatemala, no se diga, inclusive con Maduro, con el tema de Venezuela. Colombia ahora con el tema de Petro. Entonces es una ola nueva con esta nueva determinación de política mayoritaria en toda América Latina y Centroamérica de centro o centro izquierda totalmente o izquierda, y que abre esos puentes y esos canales esos canales de tránsito, libre tránsito, o sea, abrir las fronteras de pueblos hermanos. ¿Y cuál es el busca? Pues obviamente lo que no les interesa a ninguno de ellos es la estadía en México, ni en ningún otro país, sino simplemente en Estados Unidos. Pero aquí el tema es que vámonos ya a cuando llegan la mayoría de los extranjeros que llegan directamente a México, la mayoría se empieza a sentar bajo ciertas condiciones en Juárez. Y a lo mejor vamos a ver un punto geográfico. Si te fijas, el estado de Texas te abarca desde el Golfo hasta El Paso, Texas. Uh-huh. A escasos ya millas para terminar y convertirse en Nuevo México. Entonces Juárez viene siendo un punto estratégico para determinar a donde quisieras irte a laborar en Estados Unidos, ¿no? Entonces llegan a Ciudad Juárez a ciencia cierta y a diferencia de lo que tú estás comentando, muy cierto, porque la política en Texas migratoria es muy complicada. Típico como la que se vivía en Arizona con el sheriff Parjao, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No. Había un Carpayo, que era un sheriff que él autorizaba a que existieran rancheros, a armarlos, para que les pudieran, que si cualquier migrante atravesara sus terrenos, tenía libertad de dispararles, güey. Una cacería humana, a ese nivel. Ese nivel es la política migratoria internacional del gobierno de Texas. Así es. Entonces, aquí el punto es que vino una ola muy grande de venezolanos, haciendo un lado la que vino atravesando cubanos y luego haitianos, pero una ola muy grande de venezolanos se asentaron en Ciudad Juárez, en lo que el gobierno estaba, por así los políticos y muchas circunstancias, cada quien en particular les abría las puertas. Duraron asentados en el Río Bravo, en el Bordo, más o menos un mes y medio, hasta que diferentes instituciones públicas tomaron la determinación, saben que no pueden estar aquí al aire libre, o sea, ni en carpas, les tuvieron que poner baños públicos, les tuvieron que poner todas las condiciones para que ellos estuvieran en condiciones bien humanas, no sobrehumanas, humanas. Entonces determinaron, decir, saben que ya no estén aquí, les vamos a instalar albergues, les instalan albergues. Pero el punto central sobre lo que pasó en días pasados es que no sabíamos de los guatemaltecos, ni de los salvadoreños, ni colombiano, ni si hondureños, no sabíamos absolutamente nada de esos, sino que este tipo de personas de estos países estaban haciendo eso, pidiendo dinero en lo que se arreglaba su situación migratoria, pidiendo dinero para subsistir, güey. Es válido. Y tú sabes que la comunidad juarense, si algo se distingue, sobre todo, uno es frontera y abre las puertas a quien sea, nacionales, connacionales y extranjeros. Así es. Se hace una ola mediática, porque hay que decirlo, se hace una ola mediática con 3 medios de comunicación más importantes de Ciudad Juárez que tienen fuerte peso en cuanto a la comunicación con los juarenses. Canal 44, que es un canal local, que también tiene líneas con Tijuana. Así es. Televisa Juárez, uno de los canales locales más fuertes de Televisa a nivel nacional, y el Diario de Juárez. Y entre los 3 se encargan de hacer una campaña fuerte, mediática, directa, sobre racismo, porque así yo creo que eso hay que decirlo con esas palabras, así es. Sobre racismo, de qué hacen los ilegales en Ciudad Juárez. ¿Por qué Juárez tiene que mantener ilegales? ¿Por qué Juárez tiene que abrir las puertas? ¿Por qué Juárez tiene que respetar a estas personas cuando nomás lo que etiquetaban a los ilegales, ¿sabes en qué los etiquetaban? No los bajaban de mugrosos, que eran unos marranos, que hacían un cochinero y puras circunstancias negativas. Envuelven con esa campaña de mercadotecnia que dura meses a la comunidad juarense,
¿Y qué obliga? Que el día de mañana los forenses, el día de mañana, si tú pones guatemalteco, no, pues ya no les quieran dar, ¿no? Ujú. Cuando ya llega a ciertas circunstancias, la policía llega por toda esta en brigadas, por estos indocumentados, los aseguran y les dice a migración, oye, es tu responsabilidad, ahí te van. Yo los tengo en los separos, ahí te van a ti. Agarran a todos estos que principalmente los llevan a los hombres, güey. Únicamente hombres los llevan al Instituto Nacional de Migración. A las mujeres y los niños los llevan a nuestros centros de albergues, en lo que se resuelve su situación migratoria local en el país. Ellos, recién ingresados, hacen un amotinamiento. Dicen, oye, nosotros no queremos estar aquí, porque a nosotros son los únicos que nos traes aquí. Hacen un acto de rebeldía adentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, sacan los cables, hay colchonetas, porque pues bueno, las condiciones son condiciones un poco más, como deben ser más dignas, Más ¿no? dignas. Más dignas. Hacen los cables, hacen cortocircuito, hay un video circulando, pues que es video es público, ya está ampliamente ampliamente, hacen los choques, empieza humo, fuego, y en 2 que 3 segundos, en 10 del video dura como 15 segundos, se ve que inmediatamente se empieza a prender una de las celdas, como que son celdas continuas, áreas abiertas, y se empiezan a encender y están bajo candado y cerrados bajo candado. Así es. Segundo punto importante, las personas que están ahí a custodia de ellos son de una empresa de seguridad privada que contrata el gobierno, que la ligan a un canciller, no, a un cónsul de Nicaragua en México. Bueno, ese es otro punto. Pero también hay personal totalmente de migración ahí. Ujú. Y se ve, lógicamente, pues lo vemos, ¿no? Como tranquilamente se ve que empieza el fuego y no acondicionan en ninguna circunstancia humana. Decide ocuparte, cabrón, déjame, voy por las llaves, voy y abro para sacarlos automáticamente. Entonces, no sé si supuestamente reciben una instrucción, no abras la puerta, y el no abras la puerta te lleva a una sola cosa, una desgracia internacional con 40 fallecidos. Y lo más triste y más fuerte, desgarrador, la mayoría entre, ¿cómo se llama? Inanición, de que por asfixia, Ujú. y quemados vivos, güey. Así es. Y segundo, aquí el punto más complicado, hermano, es que tú cuando tienes un tipo de celdas en esas circunstancias, son protocolos de protección civil y hay protocolos de seguridad. Porque yo creo que no hay circunstancia más importante para el ser humano a este nivel de decir, yo sí soy padre de familia y tengo un hijo, o tengo 2, 3 hijos. El segundo lugar más donde los niños van a estar más seguros es en una escuela. Entonces tú estás tranquilo después estás en la escuela. Es el mismo sistema carcelario, el mismo sistema de detención. Tú sabes que lo primero que debes de salvaguardar en cualquier institución pública, y sobre todo en ese tema de detención, es su seguridad, es su vida. Entonces, ¿qué parámetros descuidaron? ¿Qué parámetros no existieron? Para que si se origina un incendio, no se vea un solo acto de un extinguidor. Un solo acto de una, y que es institución pública, un acto de donde se vea un personal de la manguera, donde puedas ahí sofocar un incendio. Y eso que los bomberos, en donde está instalado, para que darnos un parteaguas, está la presidencia municipal, a la siguiente cuadra está el Instituto Nacional de Migración, y a la siguiente cuadra está una estación de bomberos, a escasos 300, 400 metros. Y aún así, se quemaron 40 personas. Aquí el meollo del asunto es, 1, omisión, el descuido, y sobre todo, en qué condiciones estaban las instalaciones del Instituto Nacional sobre seguridad y de protección civil. ¿Y quiénes son los encargados de protección civil? Exacto. Los 3 niveles de gobierno. Claro. Y la responsabilidad, ¿no? Del centro de migración, que atendiendo como al punto justo donde están llegando estas olas de extranjeros intentando cruzar Estados Unidos, porque no vienen a México, están intentando cruzar Estados Unidos. Sí. Evidentemente tienes que tener una estrategia con gente que sepa de temas de migración. El encargado del centro de migración era un militar. Sí, híjola. Era un militar. Y se sabe hoy, por notas periodísticas, que le informaron por teléfono que comenzó el fuego y él ordenó que no se abrieran las celdas. Y, oye, ese análisis que haces, cabrón, sobre el tema de un militar, como si fíjate, el tema migratorio no es seguridad. No. No, coincides. Coincido. O sea, entiendo que ¿Sabes qué existen es el tema ciertas migratorio? cosas, existen ciertas cosas periféricas que obviamente implican que
que intentes tener una estrategia en conjunto. Apóyate con la Pero guardia. toralmente no es un tema de seguridad. No, es un tema humano. Humanitario. Humanitario. Es un tema humanitario. Y más cuando tú no tienes problemas a grandes rasgos en cuanto a migración. Así es. Cuando, oye, con el debido respeto, ningún cubano, la mayoría, no quieren estar en México. No, ninguno. Si eso fuera, aquí tuviéramos comunidades internacionales grandísimas. Así es. Y sobre todo hablando del norte del país, Así principalmente. es. Así es. Principalmente. Que sí existen comunidades internacionales, pero a ver, entendamos O sea, en un tema que económico. su objetivo finalmente siempre va a ser cruzar Estados Unidos. ¿Ah? Ahora, pregunto, ¿Estados Unidos había firmado un acuerdo con México para permitir el acceso a migrantes, ¿no? Ahora cuando vino Joe Biden a AMLO ya era un acuerdo en el cual podrían cruzar cierta cantidad de migrantes, me parece que por semana o por mes, Ujú. y que podrían cruzar de forma, entre comillas, legal. Y tratar de buscarles un espacio en Estados Unidos, que ahorita Estados Unidos vive una crisis laboral importante. Y la respuesta del gobernador de Texas fue agarrar a migrantes en Texas y irlos a poner afuera de la casa de Kamala Harris. Ajá, sí A ver es. qué hacía ella con ellos, ¿no? Así Entonces, volviendo al tema de México, se politiza el tema porque existen muchas preguntas alrededor de esto. Migración por organigrama pertenece a la Secretaría de Gobernación que lidera Adán Augusto López. Sí, está en la ley. o sea, Corcholata. sí. Adán Augusto López sale justamente ese día a decir que él va a ser el presidente del país y que el tema de los migrantes, pues bueno... Al día siguiente los hechos. Ajá, dice, bueno... Con pues, López no, Dóriga. no pasa nada, sí, así es que tiene un alcance impresionante nacional. Dice que él va a ser presidente y luego dice, bueno, pero es que el tema de los migrantes no me corresponde a mí. Hay un acuerdo interno que le corresponde a Relaciones Exteriores. Otra corcholata, Marcelo Ebrard. La seguridad privada del centro de detención del Instituto Nacional de Migración pertenecía a un cónsul. ¿Cómo un extranjero puede tener una empresa de seguridad en México? Y que además... No, y con qué facilidad es un contrato. Así, y que tiene un contrato con el Instituto Nacional de Migración para poder operar la seguridad privada de todos los centros de retención del Instituto Nacional de Migración. O sea, esa empresa da el servicio A todos. en No, todas las instalaciones en todo el del país. Instituto Nacional de Migración. Así es, en ¡Guau! todo No, qué el país. fuerte, güey. En todo el país. Y, Qué fuerte. De hecho, mira, él tiene un contrato por 3,000 millones de pesos. No. Ay, cabrón. Entonces, ya habían existido muchas quejas por parte de contra esta empresa de... Y ya tenía varios años esa empresa laborando, ¿no sabes? Desconozco cuánto habían llegado, pero fíjate, esta empresa de seguridad privada tiene contratos con la CFE, con el Instituto Nacional de Migración, con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, con la Lotería Nacional, con el IMSS, con la Fiscalía General de la República, con el Banco del Bienestar, con Capufe, con... Seixa se llama la empresa. Seixa. Sí, ajá. sí la he visto. Con, sí la he escuchado. con el INBA, con el de Bellas Artes, con el del adulto mayor y con el SAT. Todas esas empresas, esta empresa le daba servicio a todas estas, No. a todas estas entidades públicas Claro. por la cantidad nada más y nada menos de 3,000 millones de pesos. Aquí viene un tema importante, mira, dale para abajo. Mira, dice, yo sí he escuchado la empresa Seixa. Ujú. Y es más, yo la hacía hasta local, nunca pensé que era el tema nacional. Dice, está afiliada al movimiento sandinista Así es. y al Partido del Trabajo. Échale coco y échale un poquito de análisis. El Partido del Trabajo al movimiento sandinista, ¿a qué pertenecen a nivel internacional? O sea, ¿qué pertenece? Al Foro de Sao Paulo. Ah, sí, claro. Ok. Claro. Sí, ¿Quiénes es participan de en el las foro de las izquierdas a nivel Así mundial? es, así es. Desde Corea del Norte hasta el más chiquito que tú quieras. Desde el más izquierdista que todavía quede comunista Así hasta es. el más leve, ¿no? Así es. Y uno de los artífices y prócer de la izquierda a nivel mundial, después de que ya la caída y el fallecimiento de Fidel Castro, pues es Ortega, Así es. en Nicaragua. Así es. Y ahí viene el tema, si tú te pones entonces a analizar,
pues obviamente yo no descarto inclusive que hasta Ortega sea socio de No, esa claro, empresa. claro. Y con esa línea entras con el Partido del Trabajo, entras en todos lados y olvídate. Así es, ¿no? Y aparte, Ortega, que tiene a Nicaragua en una crisis tremenda, ha sido ya, es un dictador, o sea, se tiene que decir, ha ganado todas las elecciones sin competición, hizo que huyeran todos sus opositores del país. A ver. Y que cómo un extranjero pone una empresa como cónsul en México y tiene la facilidad de tener contratos por 3,000 millones No de pesos. no entiendo la doble cartera. Oye, tu cartera de cónsul, pues bueno, primero que nada, pues que no sé cuántos nicaragüenses existan, cómo está el tema económico de tratados entre Nicaragua y México. Segundo, no sé cuántos nicaragüenses, qué comunidad tan grande de nicaragüenses existe en México, pero aquí lo más importante es, ¿el cónsul es el apoderado legal, el representante legal o el gerente o el CEO de la empresa? Es el dueño de la empresa, pero aparte, ojo, No, pues entonces es ojo, Ortega, ojo, o sea, no. ojo. No. Él es un cónsul honorario en Saltillo, Coahuila. O sea, no es el embajador, es cónsul honorario en Saltillo. O sea, como un personaje reconocido nomás, simplemente que vive en Sí, Saltillo y ya le dieron ese nombramiento. Así es. Es un nombramiento como de voluntariado, ¿no? Como un nombramiento... Sí. No llega, sí es diplomático, pero pues un reconocimiento internacional Sí, que te da tu comunidad nicaragüense en otro país. Pero ojo, el hecho de tener el título de cónsul, aunque sea honorario, te permite los beneficios como un trabajador de relaciones exteriores. No. En el No. país, y el blindaje que permite. Y es más un tema de hecho, más no de derecho, pero te da un tema de apertura diplomática, abrir las puertas donde quieras. Así es. Con esa etiqueta. Así es. Entonces, se destapa Qué fuerte. una cloaca. Qué fuerte. Otra cloaca Pero no les importante. cargues, hermano. Ahí vete al foro de Sao Paulo, vete al tema del Partido del Trabajo. Así es. El profe... El profe Anaya. Ajá, con el profe Anaya. Así es. Que la verdad el profe Anaya a nivel internacional, con el Partido del Trabajo, en el foro de Sao Paulo, México, porque siempre ha sido un partido donde se ha determinado de izquierda y tiene sus puertas abiertas con el Partido Comunista de China o con el Partido Popular de Norcorea, con todos los partidos de izquierda desde Brasil en todo el mundo. Y tiene una apertura impresionante, Sí. un reconocimiento. Que, por ejemplo, en el foro de Sao Paulo, incluso el PRI estuvo participando. O sea, tampoco, digamos, es como lo radical de lo radical. Se ha radicalizado ahora que el mundo como que se polarizó con las izquierdas y Que eran las las derechas. izquierdas. Pero, pues, pertenece Morena, pertenece el PRI, pertenece el PT. Ujú. El PRD me parece que todavía pertenece. Entonces, digamos, aquí el tema no es tanto si el foro de Sao Paulo, no. El tema es cómo... Y luego Ortega, o sea, como Nicaragua, ¿no? Y no lo digo por Nicaragua, sino por la dictadura que representa Ortega en Nicaragua, viene y tiene un contrato de 3,000 millones de pesos para tener la seguridad privada de todos los institutos que dijimos ahorita. Bien dijiste el tema, hijo, qué tema tan triste. ¿Cómo nos posicionó este tema a nivel internacional? Y cómo a mismo internacional tiene que ver un tema económico. Claro. Con este tema. Oye, el posicionamiento de los gobiernos de Guatemala, el posicionamiento de Bukele, con total libertad, pero con total sentimiento, lo que expresa, que le manda la carta al gobierno mexicano, decirle, oye, esto no puede pasar. Es un tema muy preocupante que nosotros estamos en la mejor posición, tenemos que brindar las mejores condiciones para que esto es algo que no se puede permitir en ningún país. Así es. En ningún país. Ahora, ¿te acuerdas de cuando estuvo el tema migratorio en Siria? Sí, claro. Lo del barco. Sí, que están Que escapando a Europa. a Europa. Ajá. ¿Y te acuerdas que apareció un niño muerto, un bebito como de 3 años en la playa? Sí, que se hizo sí. una fotografía que... De un barco que se hundió. De un ¿no? barco que se hundió. Es total proporción, güey. Claro, ¿no? Y proporción al nivel Pero acá de están la que- guardería a veces. Allá pudieron salir del país y en lo que llegaron pues fue por otras circunstancias que se hundió el barco, estas cosas. Pero acá es porque estaban detenidos, asegurados, Así es. quemados. Así es. Independientemente, Manuel, con las consideraciones de que los mismos compatriotas de otros países extendieron el fuego. Ellos lo iniciaron. No, es que eso no importa. No importa. No importa. No importa, no importa. Se pudiera haber evitado con una sola indicación. Así es. Con una sola, es más, una capacitación.
Una simple capacitación Claro, sobre incendio. un plan de Un decir, plan. a ver, ¿qué pasa si los detenemos y qué pasa si existe un motín? ¿Qué pasa si, oye, estaban hacinados ahí? O sea, y viven, o sea, esto es lo visible, porque llegan a Juárez después de tratos inhumanos desde que cruzan la frontera, ¿eh? Y muchos desde que cruzan a otros países, porque tienen que pasar por ciudades violentas del país, porque Aparte. tienen que sufrir discriminación por parte de todo el país, y para poder llegar hasta acá, ya tuvieron que haber vivido miles de cosas para vivir Claro. el sueño americano. A unos metros. Así es. ¿Sabes a cuántos metros está el Instituto Nacional de Migración de Juárez, de la frontera? Pues nomás el puente, ¿no? Nomás el puente. ¿Qué será? ¿1 kilómetro? Tal vez. No, yo creo que nos estamos yendo bastante. Yo creo que unos 600 metros. Tal vez, sí. 300 tuyos y 300 para allá. Así es. 300 metros estás escasamente. Así Oye, es. y otro tema, tocas un tema importante, lo que pasan los hermanos extranjeros al momento del sueño americano. El tema de la violencia, el tema obviamente del narcotráfico, el tema del hurto, del robo y todo lo demás, y el tema del tratado de blancas. Sí, claro. El tratado de blancas. Oye, ahorita tú puedes encontrar, le puede encontrar cualquier persona del crimen organizado a un haitiano, lo desaparece. ¿Quién pide por el haitiano? Claro. Y no es la primera vez. En Chihuahua, en Coyame, en el desierto, es una zona que también va para rumbo a la frontera desde Chihuahua a Ojinaga, que hace puente con Presillo, Texas. Hay un desierto importante ahí. También se perdieron como 14, 16 indocumentados y todavía siguen sin saber absolutamente nada. Así es. ¿Cuántas cosas por Tamaulipas, por Tijuana, por Veracruz. todos lados, Veracruz? Claro. Lo del tema de la bestia, que la bestia se hizo tan famoso, ¿no? Que llegaba para Tamaulipas. Ahora no, ya no es la bestia, ahora es el norte, ahora es Juárez. Nuevamente Chihuahua en temas internacionales. Así es. Y recuerdas, no sé si recuerdas la muerte de justo una muerte impresionante de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que eran puros migrantes, eran 72 en esa ocasión. Y fue también un escándalo a nivel nacional y mundial. Y volvemos a lo mismo, o sea, no entiendo cuál es la justificación del gobierno federal de decir, bueno, pues prendieron fuego, lo dijo el presidente en la mañanera, prendieron fuego y se quemaron y pues ni modo, ¿no? Cuando tiene repercusiones humanitarias, o sea, ¿qué nos pasa como humanidad para ni siquiera tener la sensibilidad de humanizar las cosas? Totalmente, sino totalmente. politizarlas. Sensibilidad y humanizarnos. Claro. Son dos palabras claves. Es tan difícil decir, ¿nos equivocamos? Claro. Es tan difícil decir... No, y no solo nos equivocamos. ¿Son errores de nosotros mismos? Oye, ya hay 5 procesados. 5. Son 5 guardias. ¿Y a qué nivel? Son 5 guardias de seguridad. Por eso, pero fueron cuatro guardias de seguridad privados. Oye, también, ¿a qué nivel? O sea, yo creo que bajo cualquier circunstancia... Es una ridiculez administrativa. Bajo cualquier circunstancia, el titular del Instituto Nacional de Migración debería estar ahorita ya detenido. Claro. Viviendo un proceso Claro. y dando explicaciones. Oye, ¿cómo te explicas que en el Senado ni siquiera permitieron que fueran a una comparecencia el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Cuándo es su deber? Claro. Oye. Porque, a ver, hay un acuerdo interno, dice Secretaría de Gobernación. Ok, entonces, Relaciones Exteriores, junto, Independientemente. por más que haya acuerdo o no, los dos tienen que ir a comparecer al Senado. Y resulta que por una votación de los senadores dijeron, no, que no vengan a comparecer, nomás que venga el Instituto Pero si Nacional de sabes Migración. cuál es el decreto, realmente. ¿El decreto de qué, perdón? El decreto que se firmó, no, a lo que se desconozco, basa. Bueno. En el 2019 se firmó un decreto por parte de la Secretaría de Gobernación con Relaciones Exteriores para que se cree una comisión interdisciplinaria, ¿sí? Como coloquialmente hacen acuerdos y lo establecen mediante un decreto, pues obviamente lo firman, por eso tiene un acontecimiento entre constitución legal, ¿no? Y dicen, bajo esta comisión van a depender algunas dependencias. Meten a Hacienda, meten al Banco de Bienestar, meten a Turismo, meten a Salud, meten a... Todo lo que tenga que ver algo con tema de migrantes, lo metemos. Si quieres Pues hasta el deporte. No, pues ese acuerdo parece que lo hizo Seixa, ¿no? Sí, Porque ándale. todo lo que les da Exacto. servicio. Lo firman y dicen, bueno, que esta comisión la presida Relaciones Exteriores. Sí, es un acuerdo de decreto de operación transversal, no operación directa. Claro. Entonces saca entonces de tu organigrama, de tu presupuesto, de tus jurisdicciones, de tu competencia, migración, entonces manda a las Relaciones Exteriores. No, y no con esa libertad te exumes
es tan difícil reconocer qué te pertenece y qué no. No, y más con un tema tan lacerante internacional, Emanuel. Son vidas, güey. 40 vidas. 40 hasta el momento. Así es. Y fíjate, justo me puse a buscar aquí un dato rápidamente. Ve nada más el dato de cuánto presupuesto tiene el Instituto Nacional de Migración. ¿Cuánto? 211,475 millones de pesos anuales. ¿Crees que con eso no se pueden hacer protocolos, tener instalaciones más dignas, poder dar, o sea, Lo básico. Ajá, o sea, y ni siquiera nos estamos yendo, o sea, no me quiero ir al lado de la retención, ya digamos, en la celda donde probablemente están, sino para poder generar una estrategia con 211,000 millones de pesos. Bueno, anuales. Vámonos, sí, mira, nos podemos, este es un tema que nos podemos ir muchísimo tiempo para dedicarnos al Instituto Nacional de Migración, para gobernación, relaciones exteriores, tema internacional, tema local, protección civil, todo esto. Un punto toral, el responsable. Yo creo que el responsable de los 4 vientos, y sin duda de dudas, uno es el titular primero. Así es. Y yo como titular, dijo el presidente de la República, no va a renunciar. O sea, no lo va a correr, ni va a renunciar, hasta que salgan las investigaciones. Oye, pero ¿con qué cabeza cabe? O sea, presidente, aquí te va, esta es mi renuncia. Acéptala en lo que se determina cualquier circunstancia legal. Es más, es hasta por ética profesional, ética gubernamental. Decir, pasó esto, soy el titular. Aquí están los salvaconductos, presidente, en lo que se resuelve la situación legal, sea culpable o no sea culpable. Así es. O es más, ir al Senado y pasar todo lo que sea conveniente, güey. Es tu responsabilidad, por eso tomas protesta. Así es. ¿Cómo para cobrar? No hay ningún problema. Para administrar los recursos, para direccionar, para correr, o sea... No, y existe un tema histórico con respecto al titular de Nacional de Migración. Él fue secretario de Transporte con Marcelo Ebrard en el 2000, perdón, con Andrés Manuel en el 2002 en la Ciudad de México. Y pues existe en este tema de que había un tema de una vinculación con temas de taxis, de placas en la Ciudad de México. Imagínate todo lo que conlleva el transporte en la Ciudad de México. La ciudad más grande del mundo, con los taxis chocolates, taxis piratas, taxis clonados, las placas. Pero aparte, como hilas que un secretario de transporte, que en algún momento declaró en el 2002, dijo, yo no soy experto en transporte, pero era el titular de transporte, ahora lo tengas como titular del Instituto Nacional de Migración. Servicio civil. Bueno, ahí está tu respuesta también. Ahí está la línea. Ahí está la línea, y la línea es económica, ¿eh? La línea es corrupción. Fíjate, dime los 5 puntos, Emanuel, más importantes para el tema migrante en el país. Derechos humanos. Sí. O sea, que tuviera que ser derechos humanos, humanización, seguridad, generar las condiciones para que los migrantes, si les vas a abrir la puerta, tengan condiciones dignas para poder cruzar por el país. Sí. Y un plan de acción. Un plan de estrategia. Perfecto. ¿Y los puntos geográficos más importantes? Definitivamente la frontera sur y la frontera norte. No hay más. Punto. ¿Cuántas veces ha estado en la frontera? En este caso, el Garduño en Ciudad Juárez. No, es que ni siquiera figuraba. ¿Quién era? Figuraba. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Pues ahí están las condiciones. Y lo deja tú, y teniendo un responsable local en el estado, militar. Así es. Discúlpame, con sus tanates y su disciplina, dijo un no, ciérrese, y se cerró, y dijo no les abran, y se murieron 40. Claro, y también tendría que estar detenido. ¿Y dónde está? No, pues en el campo Marte, yo creo allá... luego los militares tienden mucho a tener su propia información entre ellos y demás, pero desgraciadamente esta tragedia es imborrable de la memoria, y yo espero que en 10 años la gente haga tu famosa frase de prohibido olvidar. ¿No? Y con justa razón. Prohibido olvidar, porque con justa razón. Porque este tema está tan politizado que involucra a 2 corcholatas de Andrés Manuel. Y él, si lo ve desde el punto de vista político y no humano, hemos perdido al Andrés Manuel que tanto luchó por el pueblo y por los pueblos hermanos de Latinoamérica
para poder llegar a donde está. Y más con el reconocimiento que tiene el presidente a lo que estás diciendo con los pueblos hermanados, ¿no? En América Latina. Oye, y sobre ese encontronazo de dependencias, de titulares de gobernación y relaciones exteriores, ¿no se te hizo preocupante que ninguno de los dos haya acudido inmediatamente? Viene primero antes el presidente, antes que ellos. Se lavaron las manos, no sé, yo veo descuidos también inclusive, le están midiendo el agua a los camotes. ¿Cuál? Yo creo que la reacción más importante es afrontarlo Así es. y dar la cara. Y ya lo que afronta, saca la radiografía, decir, esto me corresponde, sí, sobre esto ataco, sí, cada uno en sus competencias y responsabilidad. Es que volvemos a lo mismo. Tenemos que sacar de la cabeza el tema político. ¿Por qué no vienen? Porque les puede afectar en su imagen política. Pero estamos hablando de seres humanos. Pero qué más imagen que no vengan, Emanuel. No, peor, yo sé, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de seres humanos que perdieron la vida bajo tu responsabilidad. Directa, indirecta, lo que sea, era tu responsabilidad. Acuerdo o no acuerdo, tendrías que estar ahí, No, atendiendo a las familias de las víctimas. Ya pasó la tragedia y luego, ¿ya existe un plan? ¿Hay detenidos? ¿Existe un posicionamiento? No, los posicionamientos son, qué lamentable, qué triste, ¿sabes qué va a pasar? El día de mañana en Tijuana pasa exactamente lo mismo y no existe todavía un protocolo de acción que pueda hacer lo mismo. Oye, Emanuel, híjola, no quiero hacer esta reflexión, pero no está de más dejarla en el aire. Me duele mucho hacerla, pero dijiste que prohibido olvidar. Yo creo que eso es una frase imperdonable. Cada administración está etiquetada por unas ciertas circunstancias de este tipo. Vámonos al tema de la guardería ABC. ¿Qué pasó con la guardería ABC? Claro. Con niños. Claro. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron culpables? ¿Quiénes no fueron culpables? ¿Cuáles fueron las omisiones? También en dependencias, ahí detenas directamente e indirectamente el IMSS con el tema de una guardería. Este tema ya una dependencia oficial también, con indocumentados. ¿Y en qué va a quedar? En lo mismo. En el que el tiempo olvide todo. Esperemos que no. No tendría que ser así. Porque por aparte, eso, pero parece que las historias se repiten. Sí, y es un círculo vicioso. El tema de 43 de Ayotzinapa, o sea, cada administración es lo mismo. Así es. Y justamente, o sea, lo preocupante de este tema es no solo, o sea, evidentemente el tema migrante fue una tragedia, pero todo el entorno que existe alrededor. Esa es la puntita del iceberg. Exactamente, o sea, ¿qué tanto hay debajo que no sabemos, no? ¿Qué hubiera pasado si pasa este sexenio y no nos damos cuenta de los 3,000 millones de pesos que recibe Seixa a través del gobierno de México, de una empresa de un nicaragüense que es cónsul honorario? Hubiera pasado nada. No hubiera pasado Pero nada. volvemos a estar en la posición de que el gobierno nuevamente está ocultando cosas, está haciendo cosas turbias que no vemos y que las consecuencias de la corrupción, de la negligencia, de no tener un plan, de no tener a personas capacitadas, del compadrazgo, como siempre lo ha habido en México, son 39 hermanos extranjeros Pues la historia se muertos repite. en un centro de migración, Y quemados. quemados. Por una tragedia Y la historia se repite. que se pudo haber evitado definitivamente. Y la historia se repite. Así es. Dime, y el ahora, no quiero decir la palabra, pero tal parece que pagan justos por pecadores. Yo quisiera saber quiénes son los que llevaron un tema legal con el tema de la guardería ABC, quiénes llevaron un tema legal con el tema de los 43, y ahora quiénes son, lamentablemente, guardias de seguridad privados. Claro. Oye, que me achaquen a mí como un guardia que nomás simplemente hubo órdenes para salvaguardar y llevar diferente atención, y que yo sea culpable de un homicidio tentativo de 39 personas. Claro. ¿Un guardia? Y que uno de los que su guardias, sueldo sea 8,000 pesos mensuales. que uno de los guardias... Y el titular a toda madre, y el titular de la dependencia, discúlpame. Escondido, sin dar entrevistas. O rascándose. Claro. ¿Cómo? Claro. Es indignante. Es indignante. ¿Cómo ni siquiera una renuncia? Una renuncia. Claro, o sea, ni siquiera tendrías que esperar a que te corran. En ese momento entregas y te largas. Es más, vas y te presentas a la fiscalía. Aquí estoy. Aquí Ahora, estoy. El encargado... Y aquí voy a estar a la orden. Dígame cuántas veces tenga que venir, cabrón. ¿Y quién va a ser el encargado de qué investigar burla. este... Qué pinche desfachatez, güey. ¿Quién va a ser el encargado de investigar qué este asco. tema? Nuestro flamante fiscal ausente, Hertz Manero. Que no sé si ya llegó a Juárez.
Si ya vino, si ya investigó, si... No hace falta ni siquiera que venga. O sea, no sé Él si desde- siga en no, Houston yo creo que no, o yo creo en- que él desde su departamento con el enfermero. No, en el O a hospital lo mejor- allá en Estados Unidos, No, a lo ¿no? mejor el enfermero o la enfermera le pasará la información. Y eso Y es... que para que firmes. Eso es lo más lacerante. Que la justicia en este país no va a llegar próximamente. Lacerante, triste, desgarrador, muy complicado. Y muy decepcionante, ¿no? También porque, A mí- porque también tendrían que ser más contundentes. O A sea, mí- hemos platicado aquí muchos temas de corrupción que decimos, bueno, Andrés Manuel de repente cuida ese tipo de cosas, pero en este tipo de situaciones yo creo que no te debe temblar nada, Nada. mano. Nada. No, y más son Para- fuertes. Claro. Oye, pero ves los equilibrios, ¿cómo es posible que 4 guardias de seguridad que lo único que quieren tener es oportunidad laboral? Y yo te aseguro que lo que menos ellos pensaban era, pues lógicamente, determinar que pasara eso. Vayan a enfrentar cárcel cuando su sueldo a lo mejor no. Yo te aseguro que no pasa ni de 10,000 pesos mensuales, No, cabrón. es que es una burla lo que está Y pasando. ahora resulta que son los lastras y los, los culpables, porque, pues, o los procesados, Sí. son un tema de un homicidio de 40 personas Y- tentativo. ¿no? Y los verdaderos culpables, protegidos. No, hasta esperar hasta que se esclarezcan las investigaciones. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Pero bueno, qué vergüenza. Qué vergüenza, ese es el tema y pues bueno. Oye, yo siento que este tema va a dar mucho más que hablar. Qué lamentable que nuevamente México se etiquete y que no es lamentable que pase cada 6 años y que cada administración se etiquete con un tema así. Así es. Pero pues bueno, pasando a otros temas, se eligieron a los 4 nuevos consejeros del INE ahora que se fue Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y quedó como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei Zavala. Esta elección se llevó a cabo en la Cámara de Diputados a través de una tómbola donde se hicieron algunas ternas y sobre ellas iban saliendo algunos nombres. El primer consejero que obtuvo un puesto fue Jorge Montaño, quien fue fiscal de delitos electorales en Tabasco. El segundo Tierra Santa. en Tierra Santa, Tierra claro. Santa. La Bendita de Dios. la segunda consejera que fue insaculada fue Rita Bel López Vences, exconsejera de el IEPCO. Y luego el tercero fue Arturo Castillo Loza, quien fue secretario de tesis adscrito a la ponencia del magistrado electoral José Luis Vargas. Y finalmente la consejera presidenta fue Guadalupe Tadei Zavala, que su último cargo fue presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Bien, porque se eligieron nuevos consejeros. Existe una gran paradoja con respecto a esto, porque la consejera está bastante vinculada a Morena, pero muy vinculada a Morena. Tiene a 8 personajes claves dentro de Morena, empezando por su hijo, que es el director de Litio Sí, o sea, MX. tal parece que son los mandamases de Sonora. Sí, y fíjate que la paradoja que te quiero platicar en este momento es que ahora existe una gran revolución ahora que salió la consejera. Desde que salieron los consejeros, muchos tenían afines a Morena, que, ojo, no lo prohíbe la ley que puedan tener alguna afiliación a un partido o que puedan tener ciertos vínculos. Y toda la oposición, pues evidentemente... No, pero la ley creo que sí te impide que hayas sido dirigente. Sí, nomás dirigente nomás. y militante, me parece. Pero puedes tener, pues, cierto... O sea, no hay una regla establecida de si tienes un hijo en Litio MX, como existe el hijo de la nueva consejera presidenta, pues te impide ser consejera del INE y mucho menos presidenta. Y existen, pues, ahorita una ola por parte de la oposición de que todos pertenecían a Morena, todos los consejeros, todos los candidatos a consejeros, etcétera, etcétera. Pero la paradoja es la siguiente. En el plan de la reforma electoral, el plan A, venía que los consejeros electorales se eligieran a través del voto popular de la gente. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la gente? Mi voto no se toca. Tumban la reforma y se tiene que elegir a través de los diputados. Y pues bueno, estas son las consecuencias. Sí, a bien ver, o mal. No profundices. No le busques tres pegas, no profundices. Aquí nomás hay un ganador. Y en el ganador se llama Andrés Manuel López Obrador. Así es. Punto. Bajo las condiciones que tú estás diciendo, plan A, B y C o D, el ganador fue el plan D, el que le facilitaron
¿cómo es posible que a través de una tómbola elijas a la institución democrática más importante del país que salvaguarda la democracia institucional de México? Así es. Bajo una tómbola. Entonces, todo, si te pones a hacer el análisis que estás bien documentando, el plan era voto y no quisieron. Entonces esto tampoco quisieron. Y ahora de la forma más ruina, la época de los 70s, Sí. se elige a quién va a dirigir la democracia del país bajo suerte. Y la suerte cayó en Andrés Manuel López Obrador, ligado al 100%. Así es. Entonces, ¿de quién fue el error? Volvemos al mismo punto de que hemos iniciado este tema de podcast. ¿De quién es el error? ¿De Andrés Manuel o de la oposición? ¿En quién recae? No tienes tienes una posición bicoca, Claro, bananera. claro. Esa es la posición que representa a México, güey. Nuestro México mágico logró esta... Tu oposición. Lorenzo Córdoba, el PAN, el PRI. ¿Y ahora con qué cara y con qué pendejada discutes cuando no quisiste lo otro? Así es. Así es. Entonces es la parajoda de México, ¿no? Entonces no te quejes, compadre. Exactamente. No, simplemente no te quejes. O sea, sí quéjate, pero no a lo pendejo. A ver, ¿de qué se trata la reforma? Oye, que quiten pluris. Oye, esto está todo... Oye, que los consejeros electorales se puedan elegir por voto. Oye, que ganan tanto. Oye, pues... no, pero ¿qué es lo que pasa? Yo odio a Andrés Manuel López Obrador, entonces mi voto no se toca. Sí, todo lo que diga el presidente, todo lo contrario. Ajá. Pues tal parece que si el presidente dice, voy a tirar del avión, no, que no se tire. La chica, ¿Sí? no, pues... Falta que el presidente diga, en la siguiente vamos a cambiar para que gane Va por México para tener equilibrios. Va a salir la gente diciendo, no, que gane Morena. Que gane Morena mejor. No, lo dices de risa, pero eso es. Sí, Justo eso pasó. Justo eso pasó. Vino quedando y le plancharon la política que el presidente hubiera querido gritar a los cuatro vientos y se fue por la vía institucional más formal y no la quisieron, entonces cayó esto. Así es. Así es. Entonces, pues bueno, queda como presidenta. Veremos cuál es su desempeño. Se fue ya Lorenzo Córdoba. Políticamente, dime una sola circunstancia que no le haya salido bien al presidente de México. Políticamente. Pues bueno, creo que esto del tema que platicamos ahorita anteriormente de los migrantes, creo que... No, es una circunstancia, políticamente. Yo hablo de estrategias políticas. No. Mire, con el tema de la reforma electoral le ha salido todo perfecto. Porque le dieron pretexto para poder salir a las calles, también con sus manifestaciones, mostrar músculo, hizo unificar. Lo que quiso, está políticamente haciendo lo que quiere. Es lo que quiere. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la oposición? Le está dando... no hay balance. No, y es que la oposición está dándole más herramientas más herramientas Manuel, y más herramientas. Es más, yo quisiera decirlo en serio, no hay ni contrapeso, cabrón. Así es. Yo digo, ay, cabrón, pues a lo mejor, hijo, me doblaron el pie, ya camino chueco, hijo, me duele el brazo. No hay contrapeso. Así es. No hay contrapeso político en México a nivel nacional. Así es. Yo, es triste porque no hay cuestión política más importante que admirar que existan ciertos debates y análisis políticos donde digas, de ahí aprendo. Pero ahorita con los líderes de oposición que cuenta, que son las máximas autoridades partidarias, que deben de ser los contrapesos de Andrés Manuel, o sea, están ni en pañales. Bueno, y aparte... Están zurrados. Hay otro tema que también... Están en pañal y zurrado, güey. Y fíjate otro tema dentro de lo del INE. Pues esta semana sale Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los otros dos consejeros. Y resulta, ¿tú te acuerdas del secretario ejecutivo por el cual se hizo un escándalo? Sí, que regresaron, Jacobo, que ganó el amparo. Bueno, pues el miércoles marcharon por él, ¿no? Incluso fue de que cómo van a quitar al secretario ejecutivo, la Suprema Corte lo regresa, ya. Y ya se había reelegido varias veces, por cierto. Pues resulta que el secretario ejecutivo el miércoles renunció. Dijo, no, ¿saben qué? Se va Lorenzo, yo también me voy. Y renunció. ¿Sabes qué viene? ¿Y sabes cuánto se llevó por 14 años de trabajo? Sí, porque mejor que lo liquide esta administración, aunque salga que lo corran y no lo liquiden. Así es. 2.325.000 pesos por 14 años de trabajo. Tuvo un seguro de separación individualizado por 8 millones de pesos. Y se calcula que más o menos fueron 10 milloncitos de pesos los que se llevó. De un funcionario de segundo nivel. Sí. ¿Y sabes cuánto se van a llevar entre los otros dos? Entre todas estas personas, que son 3, más de 30 millones de pesos. Sí. Así es. ¿Qué representa en medicinas, en el alimento, en ciertos cuidados básicos
para unos ciudadanos 30 millones de pesos. No, pues es que es una locura. O sea, 30 millones de pesos. Deja tú no temas tan sensibles como, o sea, bueno, sí temas sensibles como la medicina, pero ¿cuánto puedes hacer con 30 millones de pesos dentro de una administración pública si no fuera un sueldo? ¿Cuánto puedes hacer? ¿Cuántos parques? ¿Cuántas carreteras? Todo. Lo básico. No, pues haces fácil 3 clínicas básicas en los lugares más recónditos y más pobres del país. En los 3 municipios más pobres, pero haces una clínica de 10 millones. Así es. Con Así estos es. personajes. Así es. Y digo, hemos platicado mucho con respecto al INE. El programa pasado platicamos demasiado con el tema del INE, lo analizábamos muy a fondo. Pero fíjate que a mí lo que me parece una burla es que la ciudadanía en oposición con ojos tapados sale y defiende a Edmundo Jacobo y que este cuate diga, oye, ¿sabes qué? Renuncio. No tener la dignidad y los pantalones de decir, oye, salieron 200,000 personas a marchar Pero por mi puesto a ver, y yo renuncio. No, pues ¿cuál pinche dignidad? No, o sea, ahí lo que pesa es el tema de su bolsillo más que la dignidad. Y siempre ha sido eso. Y siempre ha sido eso. Siempre ha sido eso. Siempre ha sido eso. Entonces, pues me parece una burla a mí lo que hizo, de tanto que lo defendieron y que se luchó por él, que declararon, que hicieron una fiesta cuando regresó la Suprema Corte, ¿Cómo? lo reinstala No, y el mames. vato a los 3 días renuncia. Oye, ¿cómo puede ser posible que el plan A de Andrés Manuel pasara a ser plan D y que su mejor plan D fuera mejor que el plan A? Sí, claro. No, el plan C, ahorita ya Digo, lo doblaron, no no. lo lanzaban, lo doblaron. y ya lo No, dijeron, oye, ¿cómo es posible que el plan D se vea convertido que mejor que en plan A, güey? Sí. No, hombre, no. Híjola, en serio, qué política de nivel de contrapeso vivimos en México. Sí, vivimos unos picos tremendos. Le tanto hace para falta arriba debate, como para abajo. le hace falta debate a esta Mucho, política. Mucho debate y hace falta también que la verdad es que nos pongamos a estudiar un poquito todos los temas, ¿no? O sea, no porque Sí. lo dice Andrés Manuel es malo. Oye, yo lo veía a escaso, en el transcurso de la semana, ya el reconocimiento de los analistas políticos más grandes de este país. Decían, yo no voy a volver a ver, ni he visto un poder y un político como ese Andrés Manuel López Obrador. Dice, yo no veo. Y vuelvo al mismo punto, man, no es que seas, es lo que no tienes. Sí, claro. Lo que te permite. Exacto. Lo que te Exacto. permite. Es eso, la libertad. Es eso. La operación. Y mientras tú tengas más libertad política, más operatividad política, no tengas contrapesos y eso, pues es ad hoc. Claro. Es el tuerto en el mundo de los ciegos. Y es que, lo hemos dicho, Andrés Manuel López Obrador es un gran estratega. La mañanera de ayer se dedicó a hablar completamente de la economía de México, de los beneficios, de los crecimientos, de la importancia de la economía de México. A mediodía Banxico mete 25 puntos a la tasa de interés y lo único por lo que lo hizo fue para mantener estable la economía en México. Tan así que hoy el dólar bajó a 17 pesos. Bueno, Es estratega, es agenda. Y es a lo que voy. No existe un contrapeso. No es que Andrés Manuel sea el genio y que sepa todo de No. todo. Es que la oposición no te pone una traba real de las no, cosas. vuelvo al mismo punto. En el Ahora- mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Claro, ¿y dónde está la oposición ahora con el tema de los migrantes? Fueron los primeros que se quejaron por la entrada de las caravanas migrantes, fueron los primeros que fueron clasistas, fueron los primeros que fueron xenofóbicos y ahora resulta que se rasgan las vestiduras porque Claro. no existe un... Mira, yo creo que parecido. en cuanto a estrategia y en cuanto a posicionamiento, hay que estar muy atentos. El día de hoy, el presidente acude a Ciudad Juárez Ujú. en una gira que ya tenía programada. Es una Sí. gira que con el tema de política pública, su política pública social, que ha sido una política de mucho capital. Va a un tema de refrendarse y hacer encuentro con todos los servidores de la nación en el estado de Chihuahua. Hay que ver y acude a esta gira. Después de esto, de los lamentables hechos en Juárez con el Instituto Nacional de Migración, vamos a ver qué posicionamientos hace, qué ajustes hace en su agenda y qué mensaje manda, no nomás a los mexicanos, qué mensaje manda a nivel internacional. Sí, a la con esto. comunidad internacional, porque evidentemente en Ciudad Juárez, pues con este tema de los migrantes, toda la comunidad migrante se sumó a las protestas, ¿no? A la ayuda humanitaria, y es muy importante que la gira, ojo, fue circunstancial. Porque ya estaba agendada. Ya estaba antes agendada, de la sí, tragedia. claro, sí. Si sí, no, sí. no sabremos si vendría, No, si sí, no, o ajá. sea, tristemente
lo va a Bueno, aprovechar políticamente y va a ser importante su yo creo posicionamiento. que hay que estar muy atentos para ver cuál es el mensaje, el posicionamiento. Creo que uno de los ajustes, lo comentaba ya el representante del presidente en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Vera, dijo que va a visitar también a los que están hospitalizados. Ujú. Va a hacer una visita a los hospitalizados. Vamos a ver qué mensaje. Y otro, yo creo que este es un parteaguas de que todos los países pongan sus barbas a remojar en cuanto al tema migratorio, porque a cualquiera le puede pasar. Así es. A Así cualquiera es. le puede pasar. Así es, y mientras no se desarrolle una estrategia, pues va a seguir siendo Y en una cuanto a parada. tema internacional migratorio, ¿cómo anda Donald Trump? Fíjate que más que migratorio, Donald Trump ahorita está metido en un embrollo porque será el primer presidente en enfrentar cargos criminales. El día de ayer, la Corte de Nueva York lo... No lo hace más posicionamiento eso. bueno, pero es que... bueno, veamos ¿Tú cómo... qué traes el ese tema porqué. político internacional? Más bien que traes muy bien la agenda ahí fue internacional de acusado Estados Unidos. por dirigir unos pagos secretos a una actriz de cine para adultos. Cuando fue su campaña, entonces digamos, está juzgado por esta, bueno, no está juzgado, apenas fue incriminado con esta parte. Suena a una estrategia bastante política porque está bastante bien posicionado para las elecciones en el 2024 para la presidencia de la República. Oh, perdón, sin lugar a dudas, ahorita Donald Trump para la sucesión presidencial es el hombre más posicionado en todo Estados Unidos. Sí, ok. es el más fuerte de todos. Ok. Pues con este tema, obviamente lo incriminan con estos pagos secretos hacia esta actriz de cine para adultos y probablemente el martes se sabe que probablemente se vaya a entregar a las autoridades en una entrega bastante pues planeada para poder hacer también un show político dentro de... cabe resaltar que estos cargos, a pesar de que son cargos penales, pues no tiene una implicación que le impidan ser candidato para la presidencia, ni mucho menos ser presidente en caso de que gane las elecciones. Y pues está interesante porque normalmente en Estados Unidos los escándalos siempre tienen que ver con el tema del entretenimiento. Te recordarás a Clinton, que tuvo un escándalo también de índole sexual en la Casa Blanca, Sí, y que salió avante. Pues este tipo de cosas también le han ayudado para él fortalecer su estrategia de que es un perseguido político en Estados Unidos y que probablemente lo saque más fortalecido porque a pesar de que es un golpe que moralmente pudiera verse fuerte, pues realmente a los estadounidenses no les importa eso, ¿no? Porque realmente Joe Biden... Pero a los estadounidenses ese tipo al contrario, más lo fortalece. Y te interrumpo, ¿por qué? Porque la agenda política de Estados Unidos la tiene manejando Donald Trump casi más de 10 años. Inclusive desde que estaba Obama. Sí. Ya en los últimos 2 años de Obama, Donald Trump manejaba la política de Estados Unidos en cuanto a análisis político, ¿no? La agenda política. Siendo presidente y ahorita estando Biden también. Sí, pues no. y el gran tema de... Y peligro porque como ya la pregunta que te hago es ¿en qué posición está? Y la va a seguir manejando. No, y el gran tema aquí es que volvemos a lo mismo. En Estados Unidos lo que pasa es que el vacío se encuentra desde el lado del poder. Porque Joe Biden ha permitido tantas cosas. No ha tenido ese valor presidencial que han tenido otros presidentes de Estados Unidos, ese poder presidencial que ha permitido, primero, una guerra en Ucrania. Que Donald Trump dijo que él acaba con la guerra en Ucrania en un día. Número 2, que Me huele mucho como a Vicente Fox en México, que ¿no? se Que 15 fortalezca, minutos iba a eliminar lo de Chiapas. que se fortalezca el tema de Rusia en su alianza con China, que lo platicábamos la semana pasada, que se han fortalecido de tal manera que Oriente actualmente sea la visibilidad del poder capital económico del mundo en cuanto a producción, en cuanto a dinero, en cuanto a todo. ¿Y Trump tiene una alianza estratégica Rusia-China o no? Durante su presidencia... ¿O fue más bien estrategia más que...? Sí, durante su... Pues porque tuvo una mano izquierda con Rusia. Bueno, lo que hizo con Norcorea, lo que nunca. Así es. Y yo creo que Trump siempre ha tenido ese toque de habilidad de negociador y lo platicaba en algún momento, que cuando venía con México,
hablaba excelente de AMLO. Y se iba y... Se iba y más muro. No, por eso. O sea, más muro. Espera, a eso es lo que voy. Su agenda, ¿cómo marca la agenda? Antes y luego viene y amor y luego se va y peor. Siendo presidente con Sí. Rusia, fue una dama. O sea, realmente fue súper fino con Rusia, con China, incluso con Corea del Norte. O sea, que abrir a plantarse. Es con que el eran norte, como una dos locura. agendas, ¿no? Con China. La agenda política era en contra de China. Pero la agenda económica en contra de China. Ajá. Pero la agenda política sí era a favor con China. Así es. Y con Rusia igual. Igual. Con Rusia igual, o sea. Pues lo que hizo con Corea del Norte, o sea. Así es. Y la verdad es que creo que va en caballo haciendo. O sea, para hacer eso, discúlpame, ni el Papa lo podía hacer, cabrón. Así es. No, y representando a qué, ¿no? Porque desde que te sientas en la silla presidencial de Estados Unidos, automáticamente te conviertes en enemigo de Rusia y de China y de Sí. Corea del Norte y de Sí. muchos países que están en contra de Estados Unidos. Y Donald Trump supo llevar No, excelentemente. y no, bien yo esas creo que relaciones. ellos mismos fueron parte del puente. Claro. Entre Rusia y China. Claro. Y luego se sientan en el paralelo, ¿no? 23. Pues ahí y ahí hacen el saludo, el acuerdo, lo que... Así es. Y- pisar suelo norteamericano, norcoreano, norcoreano. güey. Sí. Y lo complicado va a ser ahora que No, las se sientan en Singapur, ¿no? Es el No, acercamiento, ¿no? Sí, sí. Sí. Es como en un terreno neutral, sí. Y lo complicado ahora va a ser que Estados Unidos, pues, siento que va a entrar un poco más debilitado a la siguiente etapa del mundo, porque ya no se va a encontrar con el mismo Rusia que probablemente tenía la posibilidad de negociar en algún momento, ni con el ¿Ves mismo más China que desgastado estaba... a Putin? Sí, claro, sí, la guerra lo ha desgastado porque no pudo ser tan contundente como esperaba ser, ¿no? O sea, Pues él decía que iba a acabar con Ucrania en un año, se cumplió el año con Ucrania y no ha podido ni yo creo avanzar. que todos creíamos que hasta en 10, 15 días. Así es, pero es que nadie sabía del capital económico. Estados Unidos en cuanto derrotó a la guerra del Golfo. Así es. Y los republicanos, pues, cada vez más radicales contra México, apoyando a Donald Trump, pero también Rusia está teniendo un posicionamiento bastante interesante al grado que la embajada de Rusia en México esta semana tuiteó que México tarde o temprano iba a recuperar los terrenos que le fueron robados por Estados Unidos en 1800. No sabía eso. No, entonces meten a México en un medio de una bronca que dice, ay, güey, pues, o sea, van a venir aquí los rusos. De Mira, hecho, yo creo que sin lugar a dudas México, por lugar estratégico o territorial, sería la base del patio de cualquiera de esos dos bloques. claro. No mames, ¿quién no quisiera tener a México en medio, no? Esta semana No mames. hubo mucha especulación porque un buque cruzó desde Rusia por el mar para poder llegar a México, al puerto de Colima. Puerto al de San mar- Blas. Al puerto de Manzanillo. Y todo el mundo decía que traían armas, Ah, sí, que sí. traían diésel. Llegó y dijeron, efectivamente, aquí ya traemos el fertilizante que se va a repartir en México y en Estados Unidos, como todos los acuerdos que tenemos con Rusia, con México, Ajá, con ajá. Estados Unidos. Entonces, Pues con Corea del Norte hay bastante está de acuerdo. así es, entonces realmente va a ser bastante interesante lo que pase con Donald Trump porque va a ser muy mediático. Se filtraron unas imágenes en la inteligencia artificial de Donald Trump siendo detenido, no sé si las viste, donde las perseguían como policías de Nueva York y demás. El martes se va a entregar. Es show. Es sea, claro, no. Pues es, 100%. oye, pero, oye, discúlpame, yo creo que en la historia de Estados Unidos moderna no había tenido un presidente tan gris, perdón por la palabra, débil, y si tan fortaleza en posicionamiento como Biden. No, y fíjate que con una lógica bastante extraña porque aparentemente, ¿no? Está fuera de sus casillas, o sea, porque no sé si esta semana hubo un tiroteo en una escuela de Nashville, Sí. donde ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? llegó a la escuela y dijo, yo vine aquí porque mi esposa dijo que había helado de chocolate. Ah, cabrón. Y llegó presentándose, hola, soy Joe Biden, esposo de la señora Biden. Ah, cabrón. Ya una locura como muy de demencia senil, tal vez. No lúcido. Y en un tema tan delicado, ¿no? Sobre todo para los Estados Oye, Unidos, que siempre ha manejado Pues, como un tema tan... por algo guardó mucha distancia Obama, ¿no? Sí, pues yo creo que todos los demócratas ahorita están bastante preocupados porque ha sido un desastre económicamente. ¿Y quién en de los guerra. demócratas está fuerte para contender? Pues se escucha que Kamala Harris pudiera ser una buena Pero contendiente. también hicieron un lado mucho. Está a un lado y ahorita la más fuerte es Michelle Obama. Ah, cabrón, bueno.
que la verdad es que ha hecho una gira mundial con una conferencia que tiene sobre el empoderamiento de las mujeres Sí. y ha llenado en cualquier lado. ¿Y La le verdad, valdrá la pena? Yo siento que la no. presidencia de Estados Unidos siempre vale la Yo pena. sé, pero y valdrá la pena la derrota. Siento que este tipo de cosas del fortalecimiento de Trump va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Así es. Y contrario a lo que se esperaba, Donald Trump fue un buen presidente. Oye, la historia de la semana antes ya, no sé cómo andamos el tiempo. Tenemos tiempo. Oye, vi un tema que me llamó muchísimo la atención, hablando de Trump y de sus alianzas con otros países. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, un soldado ruso, güey, sufre una herida y en lo que se alivia y lo mandan al hospital para aliviarlo y eso, le dan permiso de... Donde recibe la herida en Rusia, lo mandan al hospital y ese hospital está cerca de su comunidad donde él vive. Entonces, en lo que se está aliviando, pide permiso para ir a su casa. Y en el transcurso que va rumbo a su casa, ¿sí las habías visto? Sí, te escucho. En el transcurso que va a su casa, pues bueno, se topa dos vehículos ahí con cadáveres, ¿no? Y que los llevan como una morgue ahí. Y entonces en lo que se asoma él se da cuenta que hay una persona que lleva unos zapatos de una dama muy similar a su esposa y va rumbo a su casa y no encuentra a la esposa, se regresa a donde están los vehículos con los cadáveres, pide permiso para ver si es un familiar y se da cuenta que esa persona era su esposa. Y al momento que la sacan entre los cadáveres que estaban amontonados, ve y detecta que todavía está con vida, la lleva al hospital y pues sobrevive la mujer y que esta mujer está embarazada, se dan cuenta, pues bueno, tiene la oportunidad de que nazca el niño y que ese niño al último es Vladimir Putin. Sí. ¿Será cierto? Pues... No mames, o sea, digo, güey, dije, no mames, pues mal de ya le iba a prender incienso y una veladora, dije, porque está cabrón. Sí, ¿Sí será cierto? Es una historia que anda circulando en redes sociales, probablemente... Güey, es parte de la ficción. ¿Sabe? No sé, muchas veces... Dije, con razón en la determinación. Sí, claro. El carácter. Y aparte, estas historias que generan en torno a muchos presidentes también para enaltecerlos de, wow, qué gran historia. Pero la verdad es que vivimos en un mundo en el que todo ese tipo de cosas pueden pasar sin problemas. Pero digo, ¿cómo? O sea, no sé, qué impresión. Sí, y aparte la figura de Vladimir Putin siempre ha sido ¿sí? con estas historias, ¿no? Con Cuando, estas historias. cuando sale trepado arriba de un oso, ¿no? No Ajá, sé si te acuerdas. sí, o sí. manejando un F-150 de combate. Y su carrera política fue de seguridad, de estrategia, de investigación, Una de la agente, KGB, Una o sea, gente de la KGB. pues, No, y aparte, que lo cinta saca, negra en judo. Sí. Que lo saca que ya viene la caída de Gorbachev y que entra de Boris Yeltsin, ¿no? Ajá. Y es gente de confianza, lo hace el de la KGB y de ahí brinca. Así es. ¿Cuánto lleva en el poder Vladimir Putin? Pues yo creo que ya debe estar por cumplir unos 30 años. 30 años. Más o menos. Bueno, y en la comparación, ¿por qué en Latinoamérica la estrategia de los medios de comunicación, la estrategia política de Estados Unidos, sí se le echa en contra, por ejemplo, a Nicaragua, Venezuela y a Rusia? ¿Por qué no? No, pues yo creo que sí, pero no es tan visible porque también yo siento Por la que, distancia. Sí, y aparte Estados Unidos también le mide, o sea, también... eso es lo que voy. También sabe, o sea, también... Y más ahorita que Estados Unidos se encuentra, digamos, débil por el tema financiero, por el tema guerra. China y Rusia no han dejado de producir armas ni nucleares ni de ningún tipo en investigación. Entonces, realmente... Ahora Rusia se está haciendo el nuevo armandista, el que construye armas. Sí, y junto con China, ¿no? Y junto con Corea del Norte, que también China tiene un principalmente. montón. Sí, entonces, esa alianza, pues la verdad es que fortalece mucho a esa región. Y yo te lo comentaba la vez pasada. Ya ya son el referente mundial, o sea, ya afecta más cuando abre la bolsa en China, cuando amanece acá en América, que la bolsa realmente de Estados Unidos. ¿Y la bolsa china tiene que ver mucho con todos estos países desarrollados de Medio Oriente y eso, o no? Sí, claro, y aparte hay demasiada inversión en tecnología que ya es básicamente el regulador económico del mundo. Hijo, bueno.
Ahí O está sea, otro reto internacional. Sí, aparte la cantidad de oro, la cantidad de... O sea, es Entonces, una locura. con el debido respeto para Estados Unidos, les urge un Trump. Donald Trump. Así es, así es. Pues ahí está. Sí, porque realmente una Michelle Obama no sé cuál política pública puede desarrollar. Michelle Obama, yo la dejaría en el tema humanitario. El tiempo de Michelle Obama siento que era este que fue Joe Biden. Joe Biden. Y no quisieron participar los Obama. Pues por algo. Por algo. Por algo. Y la verdad es que Joe Biden pues ha dejado mucho que desear. Tiene unas guerras internas precisamente con el gobernador de Texas, con el gobernador de Florida, con el gobernador de Arizona, con el gobernador ¿Cuánto de tiempo le California. faltan las elecciones? ¿Para cuándo son las elecciones? ¿En el 24 también? En el 24, así es. Que también para mediados. No, las elecciones en Estados Unidos son en diciembre. Diciembre. Ajá. Y entran luego. Sí, son de inmediato. Ajá. Son 2-3 días y cambio y ya. Ni chance de entrega, recepción ni nada. Y aparte acuérdate que allá comienzan los procesos electorales más o menos como a mediados del año. Mucha gente vota de forma por correo o de forma electrónica y ya se van contabilizando los votos y ya nomás es el día de la elección lo que vota uno. Ajá. Que también su sistema electoral pues es muy distinto porque allá ganan por estados y... Sí, que cada estado, dependiendo con el nivel económico poblacional, tiene tanto puntuación. Es una ecuación medio extraña. Pero, sí, puedes arrasar en Nebraska y te vale 2 puntos. Así es. En Alaska pues, todos votaron y no vale nada. No vale nada. Y pues realmente va a estar interesante. De hecho, en las elecciones que hubo ahora para representantes de la Cámara de Representantes, que digamos son los diputados de Estados Unidos, los republicanos arrasaron. No, pues ahí está, se está diciendo. Arrasaron. Sí, ahí van. Y le siguen dando más carne y más leña de donde cortar a Donald Trump con ese tipo de estrategias. Pues imagínate la historia de que le pagaba a una estrella porno. De manera secreta para que no se enterara que tuvieron vínculos. Vuelve Entonces, a ser tema Donald Trump y vuelve a ser posición a nivel Así nacional, es. internacional. Tema para cerrar, mi Fer. No, yo creo que hay que ver lo más importante ahorita en México y es el de la posición del presidente en Ciudad Juárez. Así es. Y aquí no hay colores azules, guindas, blancos, No, verdes, no, rojos. no. Estamos hablando de humanidad. No, Y más allá del tema político, la verdad es que es importante poder humanizar a la sociedad, que muchas veces la perdemos de vista por temas políticos. Así es. Y cuando vemos ya el lado humano, las consecuencias que puede tener la corrupción, las tragedias que se pueden llevar a cabo cuando no tienes un plan establecido y solamente estás enfocado en el tema político, son muy lamentables porque hubo al menos 40 familias, mujeres, hijos, que se quedaron sin un papá, sin un hermano, sin un hijo, por culpa de decisiones estúpidas, corruptas, Así es. Egoístas por parte del militar que dijo que no abrían las celdas. Así es. Y que tenemos estas noticias tan lamentables. Tan tristes y que las vamos a tener que pagar y las seguiremos pagando. Y ligado a la corrupción va el tema de la omisión. Y yo creo que cerraríamos lo más importante. Veremos en qué termina el titular de migración, que para nosotros es y seguirá siendo el principal responsable de esto. Así es. Ojalá que termine tras las rejas. Así es. Pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook como Brújula Política. Esta es una producción de Brújula Política. Nosotros somos La Chirinola, Emanuel Serrano y Fernando Villarreal. Nos vemos a la próxima y recuerden que el que se mueve no sale en el podcast. Muchas gracias.